Buenos días, mi nombre es David Pañola del curso 11 tras del Colegio Claretiano y hoy les vengo a explicar las leyes de los gases ideales. Bien, ya dicho, les vengo a explicar las leyes de los gases ideales. Para explicar las leyes de los gases ideales hay que tener en cuenta que siempre se va a manejar la temperatura en grado en escala Kelvin y la ecuación para las leyes de los gases es PV igual a nRT, lo cual indica presión por volumen es igual a número de moles por la constante de los gases por temperatura. La primera ley es la ley de Boyle. La ley de Boyle nos habla sobre que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce este. ¿Eso qué nos quiere decir? Que bien dicho es una de las leyes que es inversamente proporcional, consta de dos variables que son presión y volumen y su deducción matemática se realiza a partir de dos momentos. El primer momento o primer instante hay que, bien dicho, ponerle el número 1 a las variables, o sea quedaría presión 1 por volumen 1 es igual a nRT. Lo mismo en el momento 2, sería presión 2 por volumen 2 es igual a nRT. Después del despeje respectivo, la ecuación, cancelando las constantes que serían en este caso nRT, nos quedaría presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. A continuación les vengo a mostrar un experimento bastante simple para explicar la ley de Boyle. Buenos días, mi nombre es David Pañuela, del curso 11 les vengo a explicar la ley de Boyle sobre los gases. Los materiales a utilizar son un vaso de vidrio de un diámetro bastante amplio, como se puede mostrar, una bomba inflada, un recipiente con agua fría y dos velas y fósforos. A continuación voy a realizar el procedimiento simple para demostrar este experimento sobre la ley de los gases. Primero, en primer paso tenemos que prender las velas. Después de esto, vamos a calentar el recipiente de vidrio hasta un punto en el cual podamos ver que se empañe el vaso por dentro. Esto es cuestión de unos segundos. Y a continuación vamos a retirar el recipiente de vidrio poniendo de inmediato la bomba encima de él. Después de esto ponemos el vaso de vidrio en el recipiente con agua fría y podemos observar que después de unos segundos la bomba entra un poco dentro del recipiente y podemos observar que es completamente dura. Si lo levantamos, se sostiene. Gracias por su atención. Para explicar este experimento, que es bastante sencillo, como lo pueden observar, hay que tener en cuenta las variables presión y volumen. ¿Cómo explicamos este experimento? A partir de la teoría. Como podemos ver, el vaso de vidrio se calienta con las dos velas. Al aumentar la temperatura vamos a ver un aumento de presión. Al ir aumentando la presión y de inmediato poner el globo, el vaso se encuentra a cierta presión, lo cual permite la entrada de la bomba. Al poner el vaso en agua fría, el agua fría hace que se disminuya la presión del vaso y hace que se cierre un poco. Por esta circunstancia, el globo se mantiene adherido al vaso.
Continuamos con la ley de Charles. La ley de Charles nos habla que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué nos quiere decir? Como bien ya has dicho, en la gráfica de la ley de Charles se puede verificar que es directamente proporcional. Las variables que maneja son volumen y temperatura, y la deducción matemática se realiza de la misma manera como se realiza en la ley de Boyle. El despeje, después del despeje, el resultado para la ecuación de Charles sería volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. A continuación, un experimento que nos explica la ley de Charles. Bueno, la de hoy vengo a exponerles el experimento de Charles sobre la ley de los gases. Los implementos que se utilizarán para este experimento van a ser una botella plástica, un papel periódico, un recipiente, fósforos y una copa. A continuación, el primer paso a seguir va a poner la hoja sobre la boquilla de la botella, como lo va a realizar. Al ver que la bomba está bien ubicada sobre la boquilla de la botella, el segundo paso a seguir va a ser fósforo y quemar el papel. El próximo paso a seguir va a ser usar el papel como un fogón frente a la botella, y vamos a poder ver que la hoja se va a calentar debido a la temperatura. Muchas gracias. Para explicar este experimento, como bien podemos ver, se tratan las variables volumen y temperatura. Al aumentar la temperatura dentro de la botella plástica, el volumen del globo va a ir aumentando poco a poco. Continuamos con la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos habla que a volumen constante, la presión que ejerce una muestra específica de gas es directamente proporcional a su temperatura. ¿Qué nos quiere decir? Bien ya dicho, en su gráfica es directamente proporcional. Las variables que maneja son presión y temperatura, y la deducción matemática se realiza de la misma manera como se realiza en la ley de Boyle y en la ley de Charles. A partir de esto, al realizar el despeje respectivo, la ecuación nos daría presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. A continuación, un experimento que nos explique más claramente la ley de Gay-Lussac. Buenos días, mi nombre es David Peña y les vengo a explicar un experimento sobre Gay-Lussac. El experimento consta de los siguientes materiales: un briquet, un vaso de vidrio, un recipiente con agua fría y dos velas pegadas al recipiente. Como pueden observar, ya hice el primer paso, que es pegar las velas al recipiente. El segundo paso va a ser encender las velas. Después de esto, el siguiente paso a realizar va a ser con el vaso de vidrio tapar de inmediato las velas hasta llegar al fondo del recipiente. Como podemos observar, el agua que se encuentra al exterior del recipiente se mete dentro del vaso, generando una ebullición del agua. Gracias. Para explicar este experimento, muy sencillo también, hay que tener en cuenta las variables presión y temperatura. Tal vez en el video no se alcance a notar lo que en realidad está sucediendo. Lo que sucedió fue que el agua al exterior del vaso entró dentro del vaso y empezó a generar mayor temperatura dentro de él. El experimento, a nivel de teoría, se puede observar
la presión que se ejerce con el vaso, sobre el recipiente y las velas, también aumentando la temperatura. Al aumentar la temperatura, la presión que hay dentro del vaso aumenta y por eso el agua que hay alrededor entra dentro de él, porque la atrae. Como podemos observar, bien ya dicho, es directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor presión. Continuamos con la ley de Avogadro. La ley de Avogadro nos habla que a volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que las variables que se manejan son volumen y número de moles. Bien ya dicho, en su gráfica es directamente proporcional y su deducción matemática se realiza igual que la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. La única diferencia es que en la deducción, al realizar el despeje respectivo, la ecuación nos daría volumen 1 sobre número de moles 1 es igual a volumen 2 sobre número de moles 2. A continuación, un experimento que explica más claramente la ley de Avogadro. Buenos días. Para el experimento sobre la ley de Avogadro vamos a necesitar una botella plástica, una bomba, vinagre, bicarbonato de sodio y un embudo. El primer paso a realizar va a ser llenar la bomba con bicarbonato de sodio. Después de esto, el segundo paso va a ser a la botella echarle vinagre con el embudo. No es necesaria mucha cantidad. Luego de esto, el tercer paso a realizar va a ser a la botella ponerle la bomba, la boca de la botella. Y por último vamos a darle vuelta a la bomba. Y vamos a poder observar que poco a poco la bomba se va inflando, comprobando la ley de Avogadro, que nos plantea que a mayor número de moles, mayor volumen. ¿Por qué número de moles? Porque esta solución está generando moles de oxígeno. Gracias. A continuación, las fallas en cada uno de los experimentos. El próximo video es la prueba sobre el experimento de Boyle, en el cual no pudimos, debido a la presión del vaso, no pudimos sacar la bomba de él. Esta fue la solución más factible que encontramos. El próximo video soy yo, que no puede contener la risa después de un arduo experimento. ¿Le dio mucha risa qué? ¿Cómo va a poner el papel? Eso está en el video. El próximo video soy yo en una de tantas pruebas sobre la ley de Boyle. Buenos días, como les voy a explicar el experimento sobre la ley de los gases. Los materiales a utilizar son un vaso de un líquido de un diámetro bastante amplio, como podemos observar,
dos velas, fósforos, un recipiente con agua fría y una olla. A continuación voy a empezar. El próximo video trata sobre otra prueba de la ley de Boyle. Y el último video trata sobre el experimento de la Gay-Lussac, en la cual hubieron unas pequeñas fallas técnicas. Bueno, a continuación les vengo a explicar el experimento sobre Gay-Lussac. Los materiales que necesitamos son dos velas, un recipiente con agua fría y un vaso de vidrio y un briquet. Los primeros pasos a seguir, que como pueden ver ya los realicé, es pegar las velas al recipiente. A continuación vamos a encender las velas con el briquet. Que repita eso. Como podemos observar, ese briquet no quiso prender. Muchas gracias por su atención.